Bienvenido a la clase mecánica de suelo aplicada a la cimentación. Vamos a ver la introducción. Bienvenido a todos los alumnos. Soy el docente César Antonio Galarrosa, periodo académico 2021-1 del noveno semestre. Bueno, voy a dar una pequeña introducción. Comportamiento elástico de suelos y los problemas de cimentación, y comportamiento plástico y los problemas de estabilización, taludes y muro de contención. Vamos a ver también la teoría elástica de suelo, módulo elástico, módulo resiliente, módulo de reacción de la subrasante, ensayo de la mecánica de suelo para obtención del módulo elástico, endométrico, triaxial, placa CBR y triaxial cíclico, cálculo de presiones verticales transmitidas, asentamiento utilizando la teoría elástica. También vamos a ver las cargas que transmiten la cimentación a las capas del terreno, causando tensión y por tanto deformación en la capa del terreno soporte. Como en todos los materiales, la deformación depende de la tensión y de la propiedad del terreno soporte. Estas deformaciones tienen lugar siempre y su suma produce asiento en la superficie de contacto entre la cimentación y el terreno. La conducta del terreno bajo tensión está afectada por su densidad y por la proporción relativa de agua y aire que llena sus huecos. Estas propiedades varían también con el tiempo y dependen en cierto modo de otros muchos factores. Entre ellos tenemos variación de volumen de huecos como consecuencia de la compactación del terreno. Es importante. Variación de volumen de hueco como consecuencia del desplazamiento de las partículas. Y variación del volumen de hueco como consecuencia de la deformación de las partículas. De todas estas deformaciones y las variaciones es importante que se tiene que tener en cuenta los futuros ingenieros, en vista de que van a tener ustedes en su obra deslizamiento permanente. No va a haber un terreno fijo donde usted pueda tener y ver, verificar y tomar en cuenta, ¿no? Entonces, estas deformaciones va a ser siempre en la capa del terreno soporte, que es importantísimo que lo tengan en cuenta. Vamos a ver ahora qué es un comportamiento elástico de suelos. El comportamiento elástico de suelos para la ciencia de los materiales, la capacidad de compresión. Se define lo siguiente: bien en términos de tensión, fuerza, como el valor al que ocurre la ruptura, punto de ruptura o colapso, bien en términos de tensión o de una deformación conocida. Vamos a ver acá en el gráfico. En el gráfico vamos a tener la fuerza, ¿no? La fuerza de tensión, y también vamos a ver el límite, ¿no? Los límites hasta el límite cero. Que vamos a dar el comportamiento del suelo. Va a llegar un momento que cuando hay presión va a haber un comportamiento elástico, ¿no? Un comportamiento elástico, ¿no? Y después va a llegar al final una ruptura porque ya no va a resistir, entonces ahí va a haber la deformación correspondiente. Entonces, un terreno, después con una presión vertical, ¿no? Va a haber un comportamiento elástico, va a llegar un momento que es el punto de ruptura. Nosotros también lo podemos ver en la situación de una liga. Si nosotros vemos una liga, la liga va a ser la parte natural. Cuando vamos estirando va a haber un comportamiento elástico. Ese comportamiento elástico va a llegar a ser un comportamiento plástico, que es decir que se va a romper en cualquier momento y va a haber el punto de ruptura. Entonces ese es como un punto parecido a la situación, muy semejante a la situación del comportamiento elástico de suelos. Propiedad mecánica de los materiales se refieren a capacidad de cada material sólido a resistir las fuerzas externas, afuera, o la presión que nosotros damos, o las acciones naturales, la parte interna, ¿no? Que es decir, el tipo de terreno, el tipo de la compactación, por un montón de factores, ¿no? La parte externa, que es producto de nosotros, o la producto de una edificación, ¿no? O en vías de comunicaciones, el rodamiento de los vehículos pesados. Se tiene estáticas y dinámicas, también vamos a ver. La primera se actúa, o la estática, actúa constantemente con el peso propio. Quiere decir que va yendo estáticamente el peso propio. Si yo me detengo en un lugar, entonces hay un peso, ¿no? O un vehículo, un cargador frontal, un tractor, un camión pesado, ¿no?
O puede ser un edificio también la parte estática, que si las columnas o el peso que se recibe depende del 1, 2, 3, 4, 5 pisos, ¿no? Y las dinámicas son las que actúan momentáneamente y se tiene carácter de choque, viento y sismo. Momentáneamente puede ser una vía, los vehículos que van pasando, ¿no? Dinámicamente, o el viento en un edificio, o el sismo que puede ocurrir ya sea un puente o ya sea una edificación, ¿no? O también que las cargas vivas, ¿no? Que sí que están en diferentes, no va a estar permanentemente, sino en diferentes posiciones. Vamos a ver ahora elasticidad y plasticidad. Elasticidad, propiedad que presentan los materiales de volver a su estado inicial cuando se aplica una fuerza. La deformación no es permanente, solo se puede dar en el rango elástico. Lo hemos visto antes, ¿no? En un ejemplo de una liga, yo voy estirando elásticamente, pero lo suelto y vuelvo nuevamente a mi posición normal. Igual sucede en los suelos. En los suelos también igualito, en la parte de los suelos que hay una elasticidad y llega un momento que vuelve nuevamente a su posición normal. La plasticidad, ahí sí, es la propiedad mecánica de deformarse. Se va deformando, la plasticidad no debe ocurrir eso, se va deformando poco a poco, permanentemente o irreversiblemente, cuando se está sometido a tensiones por encima del rango elástico, que es la parte de plasticidad. Solo se da en el rango inelástico. Límite de comportamiento elástico y plástico. Límite elástico, denominado límite de elasticidad, siendo la máxima tensión que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Ahí vemos en el cuadro, ¿no? El límite de elasticidad, el punto de la influencia que hay, y va a llegar un momento que va a haber un punto de rotura, ¿no? Un punto de rotura que ya no va a soportar. Dureza. ¿Qué es la dureza? Es la resistencia de un material a ser rayado por otro. Es la capacidad de oponer resistencia a la deformación superficial. ¿Y oponerse a qué? A la penetración, abrasión y la cortadura. La deformación es permanente. Hay terreno que hay deformación permanente, ¿no? Que hay dureza, hay una dureza permanente. Vamos a ver la parte de la fragilidad. Se relaciona con la cualidad de los materiales a romperse con facilidad. La fragilidad, definida como la capacidad de fracturarse como escasa deformación. Todo lo contrario de materiales dúctiles o tenaces, y falla, rompen tras sufrir grandes deformaciones. ¿Ya? Y ahí vemos cómo se llama el concreto armado a que se comporta dúctilmente. El rojo, material frágil, y el azul, material dúctil. Quiere decir que se comporta dúctilmente en una área determinada. Rotura, falla, frágil, tiene la capacidad de absorber poca energía. A diferencia de la rotura, falla dúctil es lo contrario. La fatiga se refiere a un fenómeno por lo cual la rotura de los materiales se por carga dinámica cíclica, viento, sismos. Acritud es la endurecimiento de un material por deformación plástica, endurecimiento en frío. Resiliencia es de un material la energía de deformación por unidad de volumen. Es igual al trabajo externo realizado, sismo. Para deformación, un material hasta un límite elástico, la resiliencia, ¿no? Normalmente es de un material es la energía de deformación por unidad de volumen. Grupo de esfuerzo, tenemos lo normal, tenemos la fricción. Los normales de fuerza de compresión, su falla es explosiva y demoronante. Y la fricción se genera momentos internos y la fibra externa presenta a esfuerzo máximo de tensión, compresión, y no se distribuye de forma constante, ¿no? Entonces hay una fricción. En los edificios previamente se ve eso, como los puentes. Vamos a ver la ley del doctor Hooke, módulo de elasticidad. La elasticidad estudia el comportamiento de los cuerpos que recuperan su forma, que sí se los puede recuperar, y posición cuando las cargas a las que están sometidas y que producen la deformación se retiran. Se trata de una teoría física
pues los parámetros elásticos envueltos en ese comportamiento dependen en última instancia de estructura atómica, cristalina o granular. Cuando las cargas aplicadas son grandes, nos salimos de la teoría elástica y entramos a diferentes tipos de teorías plásticas. Vamos a ver varias teorías. La pequeña fuerza, comportamiento elástico, el desplazamiento relativo entre cualquier par de puntos o partículas del cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada. Esta es la ley de Hooke. Tomemos el bloque para líquido y granular, no cristalino, homogéneo, de material elástico, representado precisamente en la figura que vamos a ver. Los experimentos confirman que para una gran cantidad de materiales sólidos existe una dependencia proporcional entre la elongación, que es decir, la electricidad de la vara y la fuerza aplicada, o mejor, entre la elongación unitaria y el esfuerzo constante. Ahí tenemos la fórmula, ¿no? La fórmula, el coeficiente proporcional llamado módulo elástico, un parámetro que solo depende de la naturaleza del material de bloque. La ley de Hooke, ahí está la ley de Hooke, infinito, igual a la electricidad y a la elongación, ¿no? Y el esfuerzo normal, ¿no? Ahí tenemos. La unidad de E son las mismas que el esfuerzo, Pascal, ya que la elongación unitaria es un parámetro adimensional. Módulo de relación de subrasante. Este es otro módulo. La relación subrasante se define como K constante igual esfuerzo normal sobre deformación de la dirección. El objetivo de este parámetro es de reemplazar una masa en suelo por resortes elásticos equivalentes con una constante por unidad de área, lo que realmente es una conveniencia matemática, facilita los cálculos de esfuerzo y deformaciones en la interfase estructural del suelo, puesto que las deformaciones se hacen directamente proporcional a los esfuerzos aplicados. El concepto fue introducido por Winker. Este concepto de moderación subrasante es por Winker y posteriormente desarrollado, discutido y usado por la profesión, dado que, como se demostrará posteriormente, este parámetro no es una propiedad intrínseca del suelo. Hay múltiples módulos por una evaluación y no es posible determinarlo únicamente o unívocamente con ensayo normalizado. En los siguientes apartes se hace una inversión sucinta de algunos de los módulos más usuales y debido al carácter de módulo de reacción. Necesariamente los módulos se basan en la teoría de elasticidad. Se considera cargas verticales únicamente. Por lo cual, si nosotros vemos, vamos a ver que toda esta teoría, los módulos, es por una teoría de elasticidad. Que es decir, el terreno va llegando a un momento, ya sea de un edificio, ¿no? De la presión al suelo, va a llegar la parte de elasticidad, ¿no? Va a llegar un momento que la elasticidad va a llegar hasta su punto único, ¿no? Con las cargas verticales. Los problemas de cimentación y comportamiento de plástico. Ahí vemos las cimentaciones al utilizar. Podemos tener las cimentaciones profundas o las cimentaciones de superficie. Las cimentaciones profundas son las que se refieren grandes cargas. Tenemos los grandes pilotes. Y las superficies transfieren cargas menores como las losas y las zapatas aisladas y zapatas corridas. Entonces, las profundas son los pilotes. Las superficiales, como vemos, son las losas, zapatas aisladas y zapatas corridas. Tenemos que tener en cuenta eso, señores alumnos. Cimentaciones directas o superficiales. Estos tipos de cimentación se consideran precisamente los siguientes tipos: zapata aislada, combinadas o corridas, vigas de cimentación, losas, debido a que será lo que se contempla en el proyecto. Viga de cimentación. Se basa en el esfuerzo constante entre el terreno y la cimentación para soportar la carga aplicada, o más exactamente la fricción vertical entre la cimentación y el terreno. Nosotros ya ustedes han visto en concreto armado 1, concreto armado 2, han visto ya la situación de las zapatas combinadas, corridas, aisladas, y también puede ser por medio de losas. Pero lo más importante es el terreno. El terreno, tenemos que hacer un estudio de terreno. No podemos en ningún momento ver que no se haga un estudio. Señores, cuando uno tenga una obra, ya sea por medio de vías o por medio de edificaciones, hay que hacer la famosa calicata para ver el terreno, el tipo de terreno, para ver la elasticidad, para ver cómo es el comportamiento del suelo.
Entonces, eso depende mucho de la calidad de la obra. Entonces, hay que tener bastante cuidado, señores alumnos, porque el comportamiento plástico y la elasticidad depende mucho del estudio del suelo que ustedes realicen para poder realizar los trabajos de construcción, ya sea en vías o ya sea en vivienda. Pues este curso nos concentramos solamente en la primera categoría, es decir, deslizamiento del suelo. Desde un punto de vista mecánico, un deslizamiento ocurre cuando el esfuerzo de corte originado de la fuerza motriz. Ahí vemos en la figura al lado derecho cómo se desliza el terreno. Entonces hay que tener bastante el comportamiento del terreno. Puede ser por el tipo de terreno o puede ser por la formación del terreno. Entonces hay que tener, se ha visto muchos casos en diferentes lugares de nuestro país y también, por qué no decir, en diferentes localidades, ha visto el desplazamiento del terreno por la ruptura que ha habido, por la falla que ha habido, las fallas geológicas que se ha tenido. Hay que tener bastante cuidado, no hay una vía, hay que tener bastante cuidado en los estudios correspondientes. Desde el punto de vista mecánico, un deslizamiento ocurre cuando los esfuerzos del corte originados por las fuerzas motrices. La gravedad supera la resistencia del suelo sobre una superficie de falla. Los elementos morfológicos, principalmente un deslizamiento, se indica en la práctica. Se observa deslizamiento de forma muy variada. Sí, señores, ya sea vertical, ya sea horizontal, ya sea de corte, ya sea son fallas que se tienen. Representa esquemáticamente el caso de una falla rotacional. La superficie de falla es parcialmente cilíndrica, que lo vemos acá, ¿no? En esta parte de acá es cilíndrica, hay una flechita, entonces es cilíndrica que se tiene, ¿no? Cilíndrica. Esa procedente plana o bien combinada de varias superficies de falla geométrica más compleja. Hay cilíndricas y hay un desplazamiento. Acá vemos, ¿no? La figura del procedimiento del suelo se desplaza. Entonces, hay que tener bastante cuidado, hay que hacer un estudio. Nosotros acá en la sierra y la costa y también en la selva tenemos bastante problemas de las construcciones de edificaciones. Después nos lamentamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacemos un estudio de suelo. Y cuando hay un deslizamiento del suelo, después vamos a tener la mala noticia de que se nos ha deslizado nuestra vivienda, se ha destruido la vivienda principalmente. Y el otro punto es sobre las vías. Cuando construyen ustedes vías también hay que hacer el estudio correspondiente, morfológico, geológico del terreno. Las dimensiones en planta de un deslizamiento de suelo puede ir de la decena de metros hasta algunos kilómetros. Tengan cuidado. La profundidad de la superficie de falla suele oscilar entre 5 y 10 metros, pero puede llegar hasta la decena de metros. Existen casos documentados de fallas taludes que involucran decenas de millones de metros cúbicos de material. En general, los terrenos involucrados en fallas de taludes suelen tener una fuerte componente arcillosa, pero es posible encontrar deslizamientos en suelos arenosos, en rocas muy alteradas y fracturadas. Miren, yo trabajo en el Cusco y he visto bastante deslizamiento. Ahí en un lugar llamado Huarocondo me dieron una obra a verificar el terreno y en una vía que estamos realizando. Entonces subí por un lado, no por la vía de carretera, sino por un lado, ¿no? Para hacer un estudio de borde, ¿no? Con varias personas a verificar y vimos que había una falla, tremenda falla de cientos de metros que podía fallar la vía de comunicación. De ahí hemos tenido que hacer las variaciones, ¿no? De la transitibilidad de una vía de carrozable, ¿no? Porque no podíamos pasar por una zona donde había, se tenía pues deslizamiento del terreno o la parte de la falla geológica, no, sino íbamos a tener problemas de gastos económicos. Entonces tuvimos que realizar otro levantamiento topográfico con el fin de poder dar solución o ir por otro lado. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Verificar cuáles son las posibilidades o no posibilidades que se debe tener. Los problemas de estabilización, taludes y muro de contención, taludes. La modificación de las condiciones naturales del flujo interno del agua al colocar rellenos o hacer excavaciones. Sobrecargas de extracto débil por relleno o a veces de desperdicios, ¿no? Por decir,
tenemos la población, ¿no? Pone en lugares donde es terreno de cultivo, colocan material de ladrillo, piedras, entonces es un terreno débil, ¿no? Donde no se puede construir, sino hay que hacer pilotes hacia terrenos inferiores, diremos, profundos, ¿no? Para poder estabilizar, porque ese terreno que está encima no me garantiza pues la posibilidad de tener una construcción, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, hay que hacer por eso los estudios correspondientes, hacer las calicatas para ver qué cosa encontramos, ¿no? A veces no sabemos, porque a veces uno va de un sitio a otro sitio y desconoce lo que se tiene, ¿no? Sobrecarga de terreno con planos de estratificación desfavorable por relleno, hay que tener en cuenta. Remoción por corte de algún extracto delgado de material permeable que funciona como un manto natural durante extractos de arcilla suave. Aumento de presión de filtración y orientación desfavorable de fuerzas de filtración al producir cambio de la dirección del flujo interno de agua por haber practicado corte o construido relleno. Explosión de aire y el agua por corte de arcillas duras y fisuradas. Remoción de capas superficiales del suelo por corte, lo que puede causar el deslizamiento de capas del mismo extracto, la ladera arriba sobre manto subyacente del suelo más duro o roca, principalmente en las vías de construcción o cuando uno construye en media ladera. Entonces hay que tener bastante el tipo de terreno que se tiene, ¿no? A veces la población no le interesa y construye, pero después viene en el futuro los deslizamientos correspondientes que se han visto en muchos casos y tenemos pues la destrucción de su vivienda. Remoción de capas superficiales pueden causar deslizamiento o capa mínima extracto lateral arriba sobre mantos subyacentes del suelo más duro o roca. Incremento de carga hidrostática o niveles biosométricos bajo la superficie de un corte, cubrir capas del mismo con una impermeabilidad. Hay que tener bastante las capas primeramente hidrostáticas o los pisométricos, ¿no? Ahí vemos un habitamiento de dependientes, ¿no? Como se ha deslizado, hay que tener cuidado. Habitamiento dependiente, y lo dejo para ustedes para que lo vean, ¿no? El tipo de roscadura, por decir, ¿no? Horizontal, vertical, pendientes sugeridas. Yo lo dejo para que ustedes lo analicen y tengan en cuenta este cuadro. Acá tengo también pendiente típica de talud de terraplenes, ¿no? También tengan en cuenta el tipo de suelo que se tiene, qué tipo de terraplenes, de taludes que se debe tener en cuenta, que es importantísimo. Principales parámetros que afectan el fenómeno de erosión por lluvias. Ahí está, la intensidad de lluvia, inclinación del talud. Acá les dejo un cuadro para que ustedes analicen, porque de este cuadro vamos a analizarlo en la clase virtual precisa que lo vamos a tener nosotros con los delegados, que ya les voy a dar los datos principales. Acá vemos los cortes que deben tener. Debemos tener una ciudadantría, una zanja, ¿no? Para una vía de construcción, una berma, la superficie original, el corte que se debe tener, nueva superficie, contrapeso, suelo, ¿no? Que se debe tener en cuenta, ¿no? El talud. Acá es deslizamiento, esta es la parte circular que le decía, su superficie de falla. Que se tiene, esta es una vía, el deslizamiento que se tiene que tener en cuenta. Superficie original de alta tensión. Esta falla que normalmente se ve en diferentes vías de construcción, entonces a veces se retira este terreno y se comienza a formar capas, se pone un muro de contención para detener este tramo que está acá y nuevamente se tiene la vía correspondiente, ¿no? Acá tenemos deslizamiento, acá hay un tractor que está haciendo el deslizamiento correspondiente, ¿no? El talud correspondiente, que es parte importantísima. Construcción de bermas, ahí está, canaleta de corona que deben tener en cuenta, canaleta intermedia, bermas, perfil original, perfil definitivo, canaleta a pie, corte de cabeza de talud, y corte acá está. Todo esto es importantísimo, señora, que tengan ustedes en cuenta. Acá tienen otro también, acá ponemos un muro de contención, ¿no? Que es importante, que dije antes, ¿no? Es importantísimo, lo hacemos escalonado si es posible, ¿no? Para que tenga un compactado el reino que se va a traer.
Acá tenemos, ¿ves? La parte de un terreno, ¿no? Plano principal, terrapleno inestables. Que también tenemos problema de estabilidad de los muros, muro rígido, muro flexible. El muro rígido requiere de un buen piso de cimentación que son antieconómicos en alturas muy grandes y requieren de maletas especiales. Su poco peso los hace inefectivos en muchos casos de deterioración del aislamiento de masa grande. Se requiere muy buena fundación y no permite deformaciones importantes. Se necesita cantidad grande de concreto y un tiempo de curado antes de que puedan trabajar efectivamente. Generalmente son antieconómico para altura de más de 3 metros. Se requiere muy buena fundación. El concreto ciclópeo, el canto de roca y concreto no puede soportar el esfuerzo de presión. Se requiere de disponibilidad de bloque de roca. Se requiere muy buena fundación. Es muy poca la investigación sobre el comportamiento y no existe una metodología aceptada de diseño. Se requiere muy buena fundación, resistencia muy baja a la presión, son vulnerables a los movimientos. Entonces para los muros flexibles, la malla de acero galvanizado se corroe fácilmente en ambientes ácidos. Por ejemplo, en suelo original de granito se requiere cantos o bloques de roca, los cuales necesitan generalmente disponibles en todos los sitios. Al amarrar la malla, la unidad generalmente no se le hace un buen control de calidad. Se requiere material granular autodrenante, puede ser costoso cuando se construye con un solo muro por la necesidad de fabricar los elementos de concreto reforzado. Generalmente no funciona en altura superior a 7 metros. No existe procedimiento confiable de diseño y su vida útil no es conocida. Requieren de la utilización de bloques o canto de tamaño relativamente grande o las piedras que se tienen, ¿no? que se disponen. Los muros rígidos deben cimentarse sobre el suelo estable. Es conveniente la colocación de llave cortante. Debe existir sistema de drenaje estructurante a altura máxima de como de 8 metros. Debe evaluarse la estabilidad de salud. Además, la estabilidad interna del muro son efectivos para pequeños deslizamientos. Acá vemos diferentes tipos de concreto, ¿no? Concreto armado, concreto simple, también surren, concreto ciclopio de piedra con concreto, cemento, canto rodado principalmente, piedras pegadas y concreto ciclopio con columna de refuerzo. Y hay varios tipos, pero esto es lo más que se utiliza. Muros de gravedad flexible son estructuras masivas y flexibles. Su efectividad depende de su peso y de su efectividad para soportar deformaciones sin que se afecte una estructura. Los tipos más utilizados son muro de gavión, muro de criba, muro de llantas usadas, muro de cobre arcado y muro de bolsacreto. También tenemos la malla metálica rellena, ¿no? Los famosos gaviones que ya conocemos. La famosa criba con zona de concreto, ¿no? Que se van colocando, ¿no? Ya sea después se pone una geotextil, también funciona. Geotextil con llantas, esto de acá no es muy usado en nuestro territorio peruano, pero si se puede realizar, lo pueden hacer porque adentro lo pueden con amarres de soga de polietileno y también lo colocan de piedras dentro de los neumáticos. Entonces también es factible, ¿no? Para así reutilizar la llanta que son retiradas del campo de las llanterías, ¿no? Que no se utilizan y están contaminando. Entonces aprovechemos también, esto también es factible. También acá tenemos con concreto, ¿no? También se puede utilizar acá enrocado con rocas también. Esto es también importante. Yo he realizado esto en la costa principalmente y me ha funcionado. Y el costo es mínimo. Vamos a ver la parte endométrico, ¿no? La parte endométrico, este ensayo mide la compresibilidad de las arcillas saturadas mediante un aparato llamado endómetro, en lo cual se realiza, entre otros ensayos, el referido ensayo endométrico. El ensayo endométrico consta de un aparato
que en modo de prensa somete a una muestra de terreno o cargas verticales periódicas. Como puedo hacer en la figura 4, la muestra de un diámetro de 45 a 90 milímetros es un espesor de 10 milímetros 25, se introduce un anillo portamuestra rígido que impide su deformación lateral, saturándose de este modo de la superficie inferior y superficie superior a través de placa porosa. El pistón superior solidario es una piedra porosa, está en concreto a un vástago de carga cuyo establecimiento viene de desplazamiento del mismo pistón. Se puede medir con precisión por medio de comparador la carga en ensayos. La carga en este ensayo se aplica mediante un sistema de palancas y presa. Acá tenemos la palanca, la presa, acá tenemos un medidor que va midiéndose, ¿no? Y este es el espécimen, que es el material, ya sea arcilla, ya sea piedra, el material, el suelo, que va presionando. Y vamos a ver acá, por decir, acá tenemos la arcilla, acá tenemos el agua, ¿no? Esta es la parte del acero y esta es la parte porosa de donde se va a penetrar, ¿no? Va a penetrar. Prueba triaxial también es una prueba de ensayo triaxial, es uno de los métodos más confiables para determinar los parámetros de la resistencia, ¿no? La prueba triaxial, que está en los laboratorios. Este ensayo triaxial, un espécimen cilíndrico de un suelo, es revestido, ¿no?, con una membrana de látex dentro de una cámara de presión. La parte superior e inferior de la muestra tiene discos porosos. Acá tenemos discos porosos, los cuales se conectan con el sistema de drenaje para saturar o drenar el espécimen. Quiere decir, nosotros vamos a tener un espécimen, vamos a hacer el drenaje correspondiente, ¿no?, con la presión que se tiene. Esta prueba se puede variar la presión actual con 3 direcciones ortogonales sobre el espécimen del suelo, efectuar mediciones sobre sus características mecánicas de forma completa. Los especímenes usualmente están sujetos a presiones laterales de un líquido, generalmente agua. Quiere decir, van presionando y va saliendo el agua correspondiente en diferentes lugares. El agua de la cámara puede adquirir cualquier presión deseada por la acción de un compresor comunicado con una de ellas. La carga axial se transmite el espécimen por medio de un vástago que atraviesa la parte superior de la cámara. Me gustaría tener un laboratorio para hacer el trabajo, pero vamos a hacerlo en forma de la parte de video. Lo voy a poner para que ustedes vean cómo se realiza. El CBR, que ya es conocido, ¿no? Ensayo CBR, el suelo de laboratorio. Determinación del valor de relación con soporte CBR. El ensayo se realiza normalmente sobre un suelo preparado con el laboratorio en condiciones determinadas de la humedad y densidad. Este índice se utiliza para evaluar la capacidad de soporte de los suelos subrasantes y de una capa de base, subbase y de afirmado. Quiere decir, lo realizamos en vías de comunicaciones y también, porque no decir, también la parte de cimentaciones, ¿no? Hacemos el CBR, ya sea en la base, subbase o subrasante. Estos son los materiales del equipo que se tiene. Ensayo del CBR del suelo, ahí tenemos el suelo, el procedimiento. El procedimiento en sí es la penetración, después se aplica carga, finalmente se desmonta para ver cómo el soporte superior en la zona próxima donde se ve la penetración, una muestra para determinar su humedad, es lo que queremos saber. Y triaxial cíclico aplicado es el ensayo triaxial cíclico para investigar el comportamiento de fuerza de formación y resistencia de esfuerzo cortante de un espécimen cilíndrico del suelo sometido a esfuerzos axiales cíclicos. Los antecedentes del ensayo pueden ubicarse en el equipo para aplicar carga dinámica y cerrada por casa grande. Ahí vemos cómo se realiza en el terreno para ver los ensayos correspondientes. Cálculo de presiones verticales, transmitida y blanqueamientos utilizados. Como ya se ha explicado anteriormente, una cimentación tiene el trabajo de transferir cargas de temperatura del suelo. Cuando esto sucede, la presión o el esfuerzo que la fundación entre el terreno se distribuye en un medio considerado del suelo y a su vez se disipa. Que si se disipa, ya sea horizontal, vertical, inclinado, ¿no? El terreno se distribuye en medio de considerar el suelo, a su vez se disipa. Este capítulo estudia cómo ocurre en el terreno para diferentes tipos de cimentación. Distribuye fuerza de presión vertical, ahí vemos, ¿no?, la presión vertical, vemos la situación
¿no?, de los bulbos llamados presiones, principalmente en vías, puede ser en construcción de vivienda, la presión de una zapata, por decir, o de una vía donde pasan los vehículos, ¿no?, la presión de las bulbas, ¿no?, para presionar, ¿no?, y para disminuir. El bulbo de presión es la zona del suelo donde se produce incremento de cargas verticales considerado por efecto de una carga picada del tipo que sea, ya sea en una vía, puede ser un rodillo neumático, va presionando, ¿no?, o cuando ya se terminó la vía, entonces van pasando vehículos pesados y va formándose la famosa bulba, ¿no? Esta zona forma un bulbo llamado presión y esta formada por isóbaras. Esta se llama isóbaras. Son isóbaras el espacio que hay, que son curvas que unen puntos de un mismo valor de presión o de fuerza. La isóbara está representada de 10% hasta el 90% del valor de la carga puntual de cada 10 centímetros, de 10%. Acá la presión. La parte de geotécnica se encarga del estudio de los suelos para garantizar que las propiedades del mismo sean las más adecuadas para construir. En las vías vemos como un hombre dice se encarga del diseño de la construcción de estructuras viales y vemos que en este caso es la exposición. Gracias por su atención y vamos a tener una reunión. Yo quiero que por favor los delegados de las filiales se contacten conmigo con mi teléfono 951 90 22 90 con el fin de coordinar para hacer detalles de cada mica, si es posible, para que ustedes puedan entender precisamente el CBR, de las cargas de cíclicas, de los isóbaras, para saber cómo es y para tener más conocimiento. Para eso, por favor, los delegados, nombrar cada grupo de las filiales un delegado y comunicarse a mi teléfono 951 90 22 90. Nuevamente repito mi teléfono 951 90 22 90 para tener clases virtuales, presenciales, en la forma virtual para una mejor atención hacia las clases que se tienen en estos momentos. Por favor, nuevamente, y también ver los trabajos que les voy a entregar. 951 90 22 90. Mi teléfono, nuevamente repito, 951 90 22 90. Gracias por su atención. Entonces nos estamos viendo, señores delegados, lo más pronto posible para poder tener la atención correspondiente. Gracias.